Continuamos en nuestros relatos de viajero. Nuestro próximo destino está en Colombia, en el eje cafetero, en el Quindío. Vamos a conocer lo que es una ciudad muy pequeñita de prácticamente 30.000 habitantes. Hablo de Circasia, que tiene una historia muy particular. Toda la gente vive criticando que paso la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Les decía que Circasia es un municipio ubicado en el norte del departamento del Quindío, aquí en Colombia. Se encuentra nada más que a 7 kilómetros al norte de la capital del departamento, que es Armenia. Fue fundada en el año 1884 por un grupo de colonos antioqueños y su creación se enmarca en el proceso migratorio conocido como la colonización antioqueña dentro de la historiografía colombiana. Su nombre original fue La Plancha, más tarde fue cambiado por Circasia, nombre que proviene de una región de Rusia situada en el norte del sistema montañoso del Cáucaso. Este lugar tiene una historia muy particular que está en su cementerio. Luis Fernando Ramírez Echeverri, nuestro amigo allí en el Quindío, nos cuenta la historia de este lugar. Luis Fernando, ¿cuál es la historia del Cementerio Libre? Bueno, hablar del Cementerio Libre de Circasia es hablar de un monumento a la libertad en América. Surge en 1920 en un pueblo perdido aquí en los Andes colombianos, unos movimientos de libres pensadores inspirados en los enciclopedistas franceses, en que la libertad en toda su expresión de cultos, de pensamientos, de educación, la libertad de vientres porque hubo la esclavitud, etcétera, jugó un papel muy importante en las ideas liberales de la época y se conoció época como el radicalismo liberal en Colombia. Ese municipio tuvo personas que no solo compartían estas ideas, sino que eran intelectuales de la época, estudiosos de estos temas y empezaron a confrontar la Iglesia Católica que planteaba unos conceptos filosóficos diferentes en cuanto que las personas que se suicidaban no podían ser enterradas en cementerio católico, los niños que morían sin ser bautizados tampoco, y en los cementerios católicos digamos que había una parte que llamaban Campo Santo y otra parte en la que eran discriminadas este tipo de personas. En ese entonces un importante hacendado de ese sector, don Enrique Londoño, muere y ya habían planteado su sobrino, don Braulio Botero Londoño, la idea de construir un cementerio libre donde la gente fuera enterrada sin distingos de credo, político, religión, raza o estatus social. Y habían dos líneas importantes en Circasia, una de masones y otra de ateos, y que comulgaban con estas ideas, y también, claro, había una línea católica, ortodoxa y conservadora. Al morir don Enrique, el sacerdote del pueblo le niega cristiana sepultura, que porque formaba parte de esa línea de masones y de ateos, y que entonces no tenía por qué ser enterrado en Tierra Santa. Sus hijos inician, digamos, un peregrinaje con el cadáver de su padre por municipios del Quindío, y ya había un acuerdo en el clero y una instrucción precisa de que no se le debía dar cristiana sepultura. Deciden enterrarlo en su hacienda, en su estancia, como dirían en Argentina, al pie del árbol que el papá más quería, en una ceremonia íntima de familia, etcétera, después de tantos días de batallar con el cadáver del padre, con tan mala suerte que el cura, que estaba empicinado ya en una lucha personal, decide demandarlos ante las autoridades de policía por violar leyes de higiene, ya que uno no puede enterrar un muerto donde desee. Esto hace que Circasia se levante, que se acelere la idea,
inicia y que se concluya alrededor de 1930 el primer cementerio libre de América del Sur. Desde Panamá hasta la Patagonia era el primer cementerio libre. Creo que podemos ir más allá, Costa Rica, etcétera. Solo México tal vez tenía ya algunos planteamientos en esta dirección. Y para ello, pues se construye con la ayuda de unos ingenieros alemanes que en ese entonces vivían en Circasia, que lo diseñan dentro de la belleza arquitectura, la arquitectura republicana, y don Antonio José Restrepo, uno de los más importantes líderes en Colombia de ese movimiento, le compone un himno que llama el himno a los muertos y dice en su comienzo, para combatir la muerte, que a veces las religiones la preconizan como algo muy grave, que la muerte es una transformación en que el sentimiento puede prolongarse por espacios de dulces claridades o de benignas sombras. Y empieza el himno diciendo: aquí vengo a buscar el reposo que a los libres o tumbas les das. Cual la esposa abraza al esposo, tú me abrazas por siempre jamás. Campos verdes, risueño paisaje, blancas piedras doyazga mi sien, y a dormir al rumor del oleaje que alza el tiempo en su eterno vaivén. Y oigan esta parte: sin doblar la rodilla viví, y de la patria defendí su pendón, y del hermano calmé sus dolores. Son pues las filosofías de este cementerio por donde han pasado los más importantes políticos liberales de Colombia, las diferentes logias masónicas, y donde los amantes de la libertad en América les rinden en este cementerio no solo un tributo a quienes aquí yacen sepultados, sino a la libertad y a las ideas liberales en el continente. Luis, una última pregunta. Vimos en imágenes unas esvásticas parecidas a las nazis. ¿Tiene algo que ver con los alemanes? Sí, eran ingenieros, pero además no son nazis. Los nazis se inspiraron en esa cruz gamada, que era un símbolo totalmente distinto a lo que lamentablemente después significó en el momento del Holocausto. Pero digamos que no tiene nada que ver con el tema nazi, pero sí con el tema de la cruz gamada, que tenía otros significados un poco más abiertos. Y para estos alemanes que habían llegado a vivir a Circasia y al Quindío y que no comulgaban con la Iglesia Católica, pues era también la apertura para aquellas personas que profesaban un credo diferente, los hoy llamados cristianos, y que habían sido conocidos como los protestantes, que precisamente en Alemania con Lutero hacen el rompimiento con la Iglesia Católica. Entonces de allí que esta cruz trae ese mensaje, digamos, de protesta dentro de la línea del protestantismo y dentro de este pensamiento liberal que enmarca este cementerio, además absorto entre montañas, entre el verde del Quindío, en un pueblo que dicen de clima de chilcaguas y racimo de sol en sus naranjos. Con el griterío, ansiosos te llaman que vayas con ellos. Siembra tu cintura, olvidaste ya tu pena.